Buenas noches a todos, gracias por su tiempo en espera. Bienvenidos a nuestra sesión de llamada con expertos Movigi. Mi nombre es Carlos Armas, pertenezco al equipo de Movigi y en conjunto a Ramsés González, director de Movigi, y Eulalia Salas, abogada especialista en temas migratorios, estaremos llevando a cabo esta sesión. Durante la ejecución de la sesión, en el panel de Zoom, en la barra inferior de la herramienta, pueden escribirnos en el botón de preguntas y respuestas o Q&A y allí podrán realizar las preguntas que tengan durante la sesión. Estas preguntas serán atendidas por Ramsés y Lali durante el transcurso de esta noche. Les recordamos que esta sesión será grabada y próximamente se las compartiremos. A continuación, los dejo con Ramsés González, director de Movigi. Ramsés, buenas noches. Bueno, buenas noches. Lali, si quieres también puedes prender la cámara. Ya arrancamos. Bueno, primero que nada, agradecido con la doctora Eulalia Salas, que nos acompaña esta noche y muy gentilmente nos presta un ratico de su tiempo para responder algunas de las preguntas que ustedes enviaron en los últimos días a través de correo electrónico. Tendremos la oportunidad para aquellos que, digamos, si lo que estamos buscando es que esta sesión dure aproximadamente unos 30, máximo 40 minutos. Si en la respuesta de esas primeras preguntas que se hicieron, que ya tenemos identificadas, nos queda un espacio de tiempo. También a aquellas personas que se están conectando en estos momentos, que quizás no tuvieron la oportunidad de enviar sus preguntas, lo pueden hacer a través de la plataforma de Zoom. Entonces los invito a que hagan también preguntas por allí y nuevamente si tenemos tiempo lo haremos, ¿no? Responderemos. Algunas aclaratorias como generales, un poco si algunas personas que ingresan o que están, que de repente no ven que su pregunta o sus preguntas no fueron incluidas. Algunas preguntas de las que no estamos respondiendo en esta sesión pueden ser, por ejemplo, preguntas muy específicas. Van a ver que estamos respondiendo algunas específicas. Algunas de ellas sí les vamos a dedicar tiempo para responder, pero hay unas que de verdad son muy particulares y que no consideramos que es el espacio. Y adicionalmente, esta sesión tiene la intención de como responder en términos muy generales cualquier inquietud que puedan tener algunos de ustedes, pero siempre la recomendación va a ser, en este caso, que contacten directamente a un abogado migratorio, a Eulalia, a través de su firma, para que puedan discutir de forma directa ya los específicos, digamos, de cada uno de sus casos y de sus solicitudes que pueden tener para migrar hacia los Estados Unidos. Entonces, siempre la invitación va a ser a que tengan un espacio uno a uno, en este caso con Lali, para que puedan conversar, digamos, su caso o su inquietud particular. Entonces, bueno, esas cosas muy específicas las estoy pasando. Otras, por ejemplo, que no tienen que ver con el tema migratorio, el legal. Hay algunas personas que tocaron temas de costo de vida, etcétera, en las preguntas. Tendremos otras sesiones de Movigi para responder otros temas, pero en este espacio nos vamos a dedicar específicamente para el tema legal. Entonces, dando esa aclaratoria y dando como esos pasos procedimentales básicos, yo diría, Lali, que arranquemos con las primeras preguntas. Y estas son una de las preguntas que te voy a hacer. Es una de las preguntas como generales, no específicas de nadie, sino que muchas veces se repitieron. Muchas personas preguntando si yo no tengo dinero para invertir y para tramitar una visa de inversión, pero soy un profesional o son una pareja de profesionales, ¿qué opciones de visa o más que qué opciones? La pregunta era que si había opciones para ellos. Entonces, bueno, yo creo que la idea no es que entremos a detalle de todas las opciones que pudiesen tener, pero sí decirles si yo no tengo dinero para invertir, pero tengo algunas otras, soy profesional, tengo algunas otras capacidades,
si existen opciones para mí más allá de la inversión. Okay. Buenas noches, primero Ramsés y a todos los usuarios de Movigi. Qué bueno que podemos hacer esto. Ciertamente las aclaratorias de Ramsés son válidas. Aquí vamos a tocar temas generales sin realmente que esto constituya pues más allá de una información general. Pero por supuesto que con muchísimo gusto estoy abierta a que me contacten para las especificidades. Con respecto a la pregunta, Ramsés, ciertamente el talento y las capacidades de los individuos es válido como una vía para poder emigrar a los Estados Unidos. Dependiendo del nivel de esas capacidades y dependiendo de la profesionalidad, la experiencia, la parte académica del individuo, se abren distintas vertientes. Entonces, hay visas de talentos. Hay visas para empleo, dependiendo. Hay visas también para personas en áreas que son de interés nacional. Entonces sí hay, más allá de tener dinero en el bolsillo, la otra alternativa, y es grande, es todas aquellas personas que tienen capacidades especiales o académicamente han sido aventajados. Así que eso es una oportunidad, pero hay que investigar, hay que ver y hay que canalizar esas potenciales capacidades de los individuos para ver qué alternativa de visa es la más conveniente. Ok, y en línea con esa pregunta, hay aquí una que dice, estoy interesado en la opción de la EB2, dice por interés internacional. Yo asumo que hay un error de tipeo. ¿Me podrían explicar en qué consiste y qué se necesita? Esto viene de John León, está haciendo esta pregunta. Ok. Bueno, el concepto de interés nacional, no internacional, sino nacional, es que los Estados Unidos ha planteado una serie de visas y una serie de puertas que se pueden tocar y abrir para venir a emigrar a los Estados Unidos para aquellas personas en áreas específicamente designadas como de interés nacional. Las típicas son, por ejemplo, educación. Aquí maestras y maestros siempre están a la búsqueda de ello. Falta maestros. Otra área es en el área de salud. Todos los que son enfermeras, médicos, técnicos de cualquier área relacionada con la salud también es un área de interés nacional. Adicionalmente a eso, todo lo que es el área de tecnología. Aquí también todo lo que se refiere a tecnología de cualquier naturaleza, bien sea de seguridad, cybersecurity o de otro nivel, también es un área. Entonces, eso principalmente se puede destacar, vamos a decir, como tres áreas fundamentales que la gente puede explorar si tiene capacidad, currículum académico y años de experiencia, son definitivamente áreas donde hay un interés de los Estados Unidos para contratar extranjeros, de manera que las visas estarían disponibles. Ok, perfecto. Manuel Garcés pregunta, ¿no? Él dice, estamos en la búsqueda, y él habla de su estructura familiar, estamos en la búsqueda de una visa EB3. Con respecto a la EB3, él pregunta, ¿qué tipo de empresa se recomienda para este proceso? Si hay una empresa, algún tipo de empresa en particular que necesita de alguna manera ser la que tramite una visa EB3. ¿Hay alguna restricción con respecto a la nacionalidad y a esta visa? O sea, ¿habrá nacionalidades que no puedan aplicar? Y si es una visa que se encuentra, en este caso la EB3, que se encuentra activa, que la estén en este momento aprobando, es la otra pregunta que él tiene. Sí. Bueno, la visa EB3 es una visa de empleo. ¿Okay? Entonces, empresas particulares depende, ¿no? O sea, estos es una visa para personas que tienen, profesionales que tienen quizás alguna capacidad o habilidad particular. Normalmente requiere por lo menos un título a nivel de bachelor's, okay, o sea que más o menos esto es una licenciatura equivalente y requiere pues de una oferta de trabajo.
Aquí normalmente son empresas que suelen ser grandes, que requieren de personal pues con ciertas capacidades. No hay una limitante, un área particular, pero aquí se ve mucho empresas, vamos a decir, hoteleras, que suelen emplear mucha gente, empresas también del área pues de comida, de agricultura, ese tipo de cosas también, cualquier empresa grande que requiera de mucha gente. Entonces, sí, a veces estas visas tienen demoras porque son visas que mucha gente aplica para ellos. Pero en cuanto a nacionalidad, están abiertas a todas las nacionalidades en principio, ¿no? Lo que puede haber es ciertas demoras con respecto a ciertas nacionalidades en oposición a otras. Pero si tienes las características académicas, podrías aplicar. Con respecto a demoras, sí hay muchas preguntas. Obviamente es un tema ahorita importante por todas las restricciones que han habido con el COVID-19. Yo te comentaría que la mayoría de las preguntas con respecto a demora giraban en torno a si justamente la aprobación de residencias permanentes se ha visto impactada. La gente sabe que las embajadas están cerradas, etcétera, y ese tipo de trámites de por sí, en algunos casos ni siquiera se están pudiendo hacer, pero los trámites internos dentro de los Estados Unidos, la gente que está cambiándose una residencia o la gente que se está nacionalizando, esos son trámites que también se han visto retrasados por COVID o más o menos se han mantenido de acuerdo a los tiempos de respuesta. Sí, yo más bien con esta administración que lleva apenas unos 6 meses, siento que hay un interés importante de agilizar dentro de los Estados Unidos las funciones de la Oficina de Inmigración, pues de USCIS. Entonces, creo que eso es una política de Estado de tratar de inyectar más dinero, mejorar la tecnología y animar a los funcionarios a que los tiempos de procesamiento, que es como se llama, se reduzcan. En la administración anterior más bien había un poco el deseo de revisar en exceso los expedientes y por lo tanto eso actuaba como un factor negativo para la agilidad de los procesos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el área de los empleos. Nadie quiere contratar a una persona para que trabaje de aquí a 24 meses. O sea, en realidad cuando uno busca un empleado es para allá, para ayer. Entonces, el tema inmigratorio tiene que ser tan ágil como esas necesidades de hoy en día. Entonces, en realidad creo que vamos para mejor, pero lamentablemente los tiempos de procesamiento en general son lentos. O como yo le digo muchas veces a mis clientes, a veces no es que van lentos, sino que las personas están apuradas. Entonces, recomendación en ese sentido es que si hay la decisión, hagan las cosas de una buena vez y no arrastren los pies. Muchas veces la culpa no es solamente de la Oficina de Inmigración, sino que realmente la gente a veces demora mucho para decidir. Y resulta que estas son cosas que por la misma naturaleza sabemos que son decisiones importantes y que impactan, pero en la medida que no se empieza un proceso, no vas a ver un resultado. Bueno, buenísimo. Con respecto a la misma EB3, aquí Linden está, y de hecho no me completo porque es una situación medio compleja, pero él dice que es venezolano, está tramitando en este momento una EB3, ya por lo que entiendo está encaminado. Sin embargo, él vive actualmente en Panamá, pero dentro de Panamá no tiene legalidad. O sea, él está, como entendería yo, que entró a Panamá legalmente, pero se quedó más allá de lo que podía quedarse y está en ese estatus. Su pregunta es si esa ilegalidad en Panamá tiene un impacto en su solicitud de visa en los Estados Unidos, que está obviamente buscando a través de un patrocinio de trabajo. Sí.
Bueno, la pregunta es importante y es interesante porque me la hacen mucho también, vamos a decir, con respecto a temas fiscales. En realidad, los Estados Unidos quiere, por supuesto, que las personas que vengan acá sean cumplidoras de sus obligaciones en el mundo entero. O sea, uno de los requisitos que para casi todas las visas piden es que la persona certifique, produzca una certificación de antecedentes penales. Ahora, si la persona no puede demostrar que es una persona cumplidora de sus obligaciones en general, pero sobre todo en el área penal, pues entonces probablemente va a ser un negativo. Ahora, en el caso particular de Estados Unidos no busca ser el papá que está pendiente si el niño cumple con todos los deberes de los otros países. O sea que los Estados Unidos no va a estar tratando de que las leyes panameñas, por ejemplo, se cumplan. Entonces, lo que buscan los Estados Unidos básicamente son gente que pueda demostrar que no tiene antecedentes penales en otros países donde ha vivido. Pero de que estén ilegal o no, o que hayan cumplido con sus deberes fiscales a cabalidad, bueno, a menos que sea un incumplimiento que lo haya llevado pues, a hacer algo delictivo, entonces no debería impactar. O sea, que lo que quiero decir con eso es que los Estados Unidos trata de aplicar sus leyes, más no las leyes de los demás países. Perfecto. Rodolfo, y aquí vamos a pasar ya a algunas preguntas más relacionadas con visas de inversión. Rodolfo pregunta, dice que él tiene una empresa de hace mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, activa desde el 2017, y él está buscando tramitar una E2, ¿no? Primera pregunta es si el hecho de que esa empresa, disculpa, tiene varios años activa, si eso de alguna manera aumenta su probabilidad de aprobación de esa visa. Esa es su primera pregunta. Y pregunta también un aproximado de cuánto costaría un trámite de una de dos para dos adultos, o sea, para una familia que sería papá, mamá, con dos niños menores de edad. Esas son las dos preguntas de Rodolfo. Ok, el tema de las visas E2 es que no son visas multifactoriales, es decir, no hay un solo factor predominante que va a permitir decir, bueno, esta visa va a tener más éxito que otro. Hay una serie de requerimientos de ley que deben cumplirse. O sea, la visa E2 requiere de que la inversión sea sustancial, que el inversionista dirija y controla la empresa, que genere empleo. En fin, hay una diversidad de preguntas. Si ya es un negocio que está funcionando, hay que analizar cuánto fue la inversión, cuántos empleos tiene, cuáles son las proyecciones de 5 años, de manera que no es más ventajoso tener una empresa con años o nueva. Lo que interesa es que se cumplan todos los requisitos de ley. O sea, por eso que digo que es una visa multifactorial. Entonces, con respecto a costos, los costos son variables, pero hay que pensar que entre una cosa y otra, honorarios, costos que hay que pagar directamente a los consulados, costos de envíos y de copias, costos de la preparación de un plan de negocio, más o menos debes estar pensando alrededor de unos $10,000 para cubrir todos esos gastos legales. Lo bueno es que esos $10,000, por decir un número, pues sin entrar en detalle, pueden ser parte de la inversión, se pueden considerar como un gasto que va dirigido a la inversión. O sea que eso es lo positivo, ¿no? Todo lo que gastas en servicios profesionales, de abogados, de contadores, de financieros, todo tiene una implicación y todo se considera parte de la inversión. Y con respecto igual a la visa de dos, aquí es el amigo José Galvis pregunta el monto de la inversión y él habla de que él tiene aproximadamente unos $200,000 para invertir en un negocio aquí en los Estados Unidos
y que si eso se consideraría como capital suficiente para poder aplicar la visa E2. Sí, definitivamente $200,000 es un buen número. Las normas inmigratorias no indican un monto específico y de hecho hemos visto que en el transcurso de los años ese monto va cambiando. Actualmente uno puede decir que lo que yo veo más típicamente como monto de inversión es de $150,000 a $300,000. Son los montos más típicos. La idea realmente es que la inversión va dirigida a lo que se llama a small business, o sea, es un negocio pequeño. Pero ese negocio pequeño, a pesar de que se considera aquí en los Estados Unidos pequeño, en realidad es un monto importante de dinero, ¿no? Entonces, eso lo que interesa es que con ese monto de dinero muy probablemente vas a poder cumplir con todos los demás requisitos de ley. Entre ellos, un muy importante es que sea un negocio capaz de generar empleos y que sea un negocio también, como dice la ley, que no es un negocio marginal. Es decir, que no es solamente para que el inversionista y su familia tengan trabajo, sino que de nuevo es posible de que contraten a terceras personas, principalmente lo que interesa es que contraten a residentes y ciudadanos americanos. Perfecto. En el mismo orden de ideas de E2, el amigo Genaro Millán pregunta si es posible que con un solo negocio se puedan hacer el trámite para dos familias separadas, dos familias distintas, con visa E2. Sí se puede. La respuesta es sí se puede. Sin embargo, el sí se puede, por supuesto que está condicionado, ¿no? Porque muchas veces el tener dos socios, que yo lo veo mucho, a veces son hermanos, suegro y yerno, cuñados, o sea, que sí se ve con mucha frecuencia, inclusive amigos. O sea, que eso sí se puede lograr. Lo que sí hay que analizar cuando es un caso así, que potencialmente la inversión puede ser un poco más alta, porque ya estamos hablando de dos núcleos familiares que tienen que vivir de un mismo negocio. De manera que muchas veces ya no estamos hablando de los 150,000, sino que tiene que ser más. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Ahora, hay unas preguntas que son como de temas variados, pero considero que son como interesantes, porque siento que puede haber bastantes personas como en esas situaciones. Ana María Burgos pregunta si estoy viviendo en Estados Unidos en este momento con una visa de turismo y estoy, digamos, todavía en tiempo, o sea, asumo que está dentro del tiempo que le dieron de entrada y de salida del país, si ella puede hacer el trámite de cambio de visa estando dentro del país sin tener que salir. Por ejemplo, para aplicar alguna visa de empleo o aplicar alguna visa de inversionista. Esa pregunta me la hacen muy frecuentemente, ¿no? Porque una vez que la gente está aquí y le gusta y toma la decisión, se ven renuentes de irse nuevamente a sus países de origen. Pero hay unos temas técnicos que son muy importantes. Uno de ellos es que, lamentablemente, como comentamos antes, fue una de las preguntas de antes del tema de los procesamientos, ¿no? Los lapsos de procesamiento son largos. Entonces, no suele haber la posibilidad de estar legalmente dentro del país mientras se logra tramitar y obtener la decisión de algún cambio de estatus. Entonces, eso es preocupante. Yo soy muy conservadora y prudente en ese sentido, porque no me gusta arriesgar un potencial tiempo que sea lo que se llama el overstay, o sea, que las personas se queden más allá de su tiempo autorizado de estadía acá, porque está tramitando una visa. Y que potencialmente, ¿qué sucede? Ese periodo de tramitación, aquí la ley permite o te da como un limbo, ¿okay? Permite que estés porque estás dentro de un proceso, pero hay un problema, que si al final
esa solicitud no se aprueba, puede entonces generar un tiempo de estadía ilegal acá. Y de ahí en adelante empieza un calvario porque se le puede cancelar la visa. Bueno, se complica totalmente el cuadro. Entonces, eso es un tema. El otro tema por el cual yo no soy amante de los cambios de estatus, a menos que sean realmente necesarios, es que la persona no tiene estampada en el pasaporte la visa correspondiente al estatus. Le van a dar una estadía legal y puede quedarse aquí absolutamente legal, pero al no tener la visa está limitado o secuestrado aquí en los Estados Unidos, que no es malo estar secuestrado en los Estados Unidos, pero muchas personas tienen familiares, negocios y demás fuera y entonces, bueno, se ven sumamente limitados en su capacidad de viaje. Entonces, ante eso, yo soy muy dada a solicitar y tramitar las visas en los consulados respectivos. Entiendo que hoy en día, como tenemos esta situación anormal, pero que pronto creo que se va a ir solventando porque ya estamos viendo que en algunos consulados ya estamos viendo más apertura. Yo sigo siendo proponente absoluta de hacer los trámites en los consulados en oposición a hacer los cambios de estatus. Pero claro, esa es mi opinión. Hay gente que siente que es más fácil hacerlo aquí, etc. Pero yo prefiero hacer mis trámites fuera. Ok. Justamente creo que es con el mismo tema y quizás hasta ya la respondiste, pero Cecilia ella coloca aquí, metí una solicitud para reclamar a mis padres, asumo que es una petición familiar lo que está hablando. Yo soy ciudadana americana, ellos están acá en los Estados Unidos, pero su permiso vence en agosto. Asumo este caso que es que sus papás entraron con una visa de turista y le dieron entrada hasta el mes de agosto. ¿Tienen que salir del país cuando se le venza ese permiso o como ya están en el proceso la solicitud que les hice como ciudadana americana, ellos estarían aquí legal hasta que me den una respuesta? Bueno, sí, bueno, hay una excepción bien limitada que se le da a la situación que creo que está planteando el usuario, que es básicamente la siguiente. Cuando un hijo pide a sus padres o o bueno, mejor dicho, vamos a retroceder, no es un hijo. Cuando una persona ciudadana americana hace una petición familiar para sus padres o para sus hijos menores de 21 años, o para su cónyuge, hay una excepción donde se puede pedir lo que se llama el ajuste de estatus. Y ese ajuste de estatus sí permite que la persona, el beneficiario de esa petición, esté aquí en los Estados Unidos sin estatus. ¿Okay? Ahí sí es una de las pocas excepciones que hay. Entonces esa persona no tendría que salir, hace el ajuste de estatus y puede hacer todo perfectamente aquí en los Estados Unidos sin ninguna penalidad, sin ningún temor a que se considere que ha pasado de su fecha de estadía autorizada. Pero eso es una excepción muy pequeña. Todos los demás casos de visas de inversionistas, de visas de empleo, de cualquier otra índole, eso sí, tiene que estar en estatus para poder cambiar a otro estatus. Una pregunta fuera de este tema, pero que la brinqué, que tiene que ver un poco con el tema de inmigración, que viene de Diana Enciso. Y Diana pregunta si, dice, ¿cuál sería la figura adecuada para aplicar a un proceso migratorio cuando uno tiene pensado hacer una inversión en una compra de un activo que genere una renta? Puedo asumir yo que Diana está hablando de, porque nos pasa mucho, la gente que pregunta si ellos compran aquí una vivienda y la hacen con carácter de inversión para que les genere una renta, si eso de alguna manera les habilita alguna vía para tramitar una visa de inversión.
Ujú. Sí, lamentablemente aquí en los Estados Unidos ese concepto que existe en otros países no es una vía para la obtención de una visa. Es decir, aquí cuando la persona invierte, tiene que invertir en un negocio. Es decir, la inversión tiene que ser activa. Una inversión en un inmueble, como igual en unos títulos valores, todo eso se considera pasivo. ¿Por qué? Porque el inversionista no dirige ni controla en ninguna empresa, no genera empleos, en fin, no se tipifican los demás requerimientos de ley. Entonces, si es un solo inmueble que está alquilado, no cumple con las características de inversionista, o sea que no hay una visa para eso. Okay. María Eugenia Marín pregunta, ella dice, estoy en proceso de sacar mi visa por primera vez, vivo en México y leí en el portal de visas que el 25 de junio se va a hacer un cambio al formato DS-160. Si sabemos algo al respecto, si tenemos alguna información de qué se tratan esos cambios, pregunta María Eugenia. La verdad que no lo he visto, María Eugenia, pero no es de asombrarse. Es muy frecuente que las planillas, tanto las DS, que son planillas del Department of State, por eso que se distinguen con esas siglas de DS, como los formularios de USCIS, que es la Oficina de Inmigración, cambien. Los cambios suelen ser porque hay cambios en las realidades. Por ejemplo, para indicar un cambio importante que hubo más o menos recién, incorporaron en las DS toda una serie de preguntas relacionadas con las distintas Twitter, social media, pues. Entonces, antes no se preguntaban si tenías una página de Facebook, si tenías Twitter, si tenías Instagram. Hoy en día sí. Entonces, no conozco cuáles pueden ser los cambios, pero no es de sorprenderse que existan modificaciones frecuentes a esas planillas. Perfecto. La última pregunta de las que nos enviaron previas, dice, es un amigo venezolano aquí en los Estados Unidos, Aureliano González. Aureliano hace referencia a la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia en los Estados Unidos con respecto al caso de TPS, donde dictaminaron que si una persona entraba de forma ilegal a los Estados Unidos, luego no tenía opción de solicitar una residencia permanente. La pregunta de Valeriano es, ¿se pudiese entender que si yo entré de manera legal con una visa de turista a los Estados Unidos y me aprobaron el TPS, entonces yo sí pudiese aplicar a una residencia permanente y ajustar mi estatus? No exactamente eso. Lo que es importante entender que los Estados Unidos quiere ayudar a la gente que está acá, pero que sigue siendo un país de normas. ¿Okay? O sea que una de las condiciones que primero se pregunta es si la persona que entró, el inmigrante que entró por una vía legal o no. ¿Okay? Y en realidad la realidad es que la mayor parte de la gente que está aquí en Estados Unidos sin estatus entró legalmente, pero se quedaron más allá de las fechas pues, autorizadas de su estadía. Ahora, la lógica jurídica que está planteando Aureliano no es exacta. El TPS no es una vía para residencia. ¿Okay? El TPS significa justamente Temporary Protected Status, o sea, es un estatus de protección temporal. Y los Estados Unidos lo ha otorgado a diversos países basado en situaciones particulares que ha considerado los Estados Unidos que son situaciones particulares de países, pero que son situaciones particulares temporales. De manera que en principio piensan proteger a las personas estando aquí por periodos de tiempo, pero están esperando que la situación que generó el otorgamiento de ese estado de protección temporal de alguna manera se subsane y puedan regresar
a sus países de origen, o alternativamente en el camino, el TPS sí permite que del estatus de TPS puedas pasar a otro estatus. Y eso es el real beneficio del TPS. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas personas actualmente están aquí en los Estados Unidos sin estatus. Y esas personas no pueden cambiar su estatus porque no la tienen. Con un TPS, si una persona consigue obtener otro tipo de visa de empleo que sí potencialmente lleve a una residencia, pues entonces fantástico, porque tienes un estatus con el TPS. Entonces puedes cambiar aquí mismo dentro del país a otro estatus que a su vez pueda llevar una residencia. Entonces ese es el gran beneficio. Si hay un beneficio grande, es eso del TPS, que tienes un estatus del cual partir y no estás en la oscuridad o en la sombra. Ese es el beneficio principal. Ah, perfecta explicación. Y claro, sin embargo, solo como follow-up a lo que estás comentando, te da un estatus que te permite ajustar a otro, Potencialmente. pero no directo a una residencia permanente. Exactamente. Si consigues, pues eso, pero es maravilloso por eso, porque en realidad te vuelve a poner en un plano legal. Claro. Ok, en realidad la pregunta que más han hecho aquí en el panel tiene que ver con el dato de contacto tuyo, Bueno, buenísimo. Digo, ya al final seguro lo vamos a dar para que le pasamos el correo y la página del bufete para que lo puedan tener. Déjenme de todas maneras, ahí igual aplico el mismo filtro aquí que apliqué al principio. Hay algunas preguntas muy específicas o muy generales, que no, digamos, que no creo que es el momento de responderla. Una que colocan aquí, hay unos enlaces en las páginas de las embajadas en cada país, donde dice que es una herramienta que se denomina el Appointment Wait Time. Si según tu experiencia, esa información que se da es confiable, que si de alguna manera coincide con la realidad. Pregunta Jacobo. Jacobo, sí, en general sí. Y mi recomendación es que hoy más que nunca hay que estar revisando las páginas de los consulados de manera continua, porque sí hay muchos cambios y estamos viviendo unos momentos de transición importantes. O sea que sí. Ahora, ¿qué quiero aclarar? Muchas veces los consulados y las embajadas están dando citas con meses, que hay que esperar pues meses. Sin embargo, dependiendo el caso en particular, se puede solicitar lo que se llaman expedited appointments, es decir, citas que se las puedan adelantar. Nosotros en particular hemos tenido mucho éxito en 2 o 3 áreas de solicitar esos expedited appointments, o sea, acelerar las citas. Principalmente han sido en el área de las visas de inversión, o sea, las E2, porque hemos podido plantear, bueno, mira, tenemos alineado ya un negocio, el negocio ya está andando o está a punto tenemos gente a punto de contratar. Entonces, en realidad, por la necesidad de contratar gente y de generar empleo, ha sido una motivación. Otra motivación importante es todo lo relacionado con temas de salud. Si la persona necesita venir a hacerse un tratamiento, una operación, etcétera, pues eso ha sido otro motivo de lograr expedited appointments. Y en tercer lugar, a veces situaciones también de empleo generan pues la necesidad de que la persona pueda solicitar esa cita porque, bueno, es un trabajo que necesita de la persona en alguna de las áreas que hemos hablado de interés nacional. Todo lo demás sí suele estar en espera, pero si cuadras en algún área que se puede considerar importante o necesaria, vale la pena hacer la solicitud de adelantar las citas. Perfecto. Y vamos a cerrar con esta pregunta de José Galvis. Dice que tiene que ver con el cambio de estatus, tema que tocamos. Si yo estoy aquí como inversionista con una visa de 2 de manera legal y tengo la opción de que un familiar me pida
a través de una petición familiar, si eso es posible o si tiene algún impacto en mi visa de 2. Esa pregunta es muy importante. Y es muy importante, ¿por qué? Porque la visa E2 es una visa que se tipifica de intención temporal. Es decir, que la persona en principio ha declarado que no viene a quedarse de manera permanente aquí, o sea, no viene a solicitar una residencia permanente. Sin embargo, paralelamente, las peticiones familiares, la intención es diferente, porque la intención es que la persona sí ya ha decidido que quiere quedarse aquí de manera permanente y eventualmente, pues, inclusive poder ser ciudadano americano. Yo tengo muchísimos casos donde hay la situación que una persona tiene varias solicitudes diferentes y funciona. Lo que hay es que estar muy claro si algún funcionario de inmigración cuestiona eso, decir muy claramente, mi intención es cumplir con la normativa inmigratoria. La visa que tengo aprobada es temporal, estoy consciente y voy a cumplir con eso. Ahora, eventualmente, si me autorizan la residencia, me interesaría aceptarla y seguir. Pero no se debe subestimar ningún funcionario de inmigración. Se debe siempre contestar en todas las planillas con veracidad. Y yo creo que siempre la verdad es lo que suele tener éxito en la vida. The truth will set you free. That is correct. Correcto. Bueno, Lali, de verdad que cerramos. Muy agradecido. Vamos a dar, por favor, tu dato de contacto. Vamos a ponerlo aquí, Carlos, porfa, en el chat para que las personas lo tengan antes de que cerremos la sesión. Si nos los puedes decir para escribirlo por aquí, Lali, tu correo, por favor. Claro que sí, es salas @ eksvlegal.com. Bueno, ya Carlito se nos había adelantado. Ahí está. Perfecto, gracias, Carlos. También pueden accesar. Pero ok, es que justo le iba a decir a Carlos que lo había puesto solamente hacia los panelistas, ya lo amplió hacia los panelistas y a los participantes. Perfecto. Y ¿alguna también página web que quieras hacer referencia? Sí, Carlos, justamente quisiera poner, la página web la estamos remozando justamente, pero entonces mi página de blog, que pueden ahí también, y es mi nombre, es www.eulaliasalas.com. Ahí también, por esa vía, también me pueden contactar y obtener información ahí. Perfecto. Voy a poner aquí panelistas de partida. Ya. Perfecto. Carlos es más rápido que yo. Yo intento hacerlo y ya cuando le voy a dar enter, ya Carlos me Buenísimo. dijo, tú estabas chiquito, Ramsés, cuando yo lo estaba haciendo. Así que, exacto. Bueno, agradecido con todas las personas que participaron, que los que enviaron sus preguntas con anterioridad, que nos ayudaron, digamos, a hacer esto también más ágil, y a todos los que estuvieron, y obviamente a Carlitos también por la organización y a Lali por compartir ese gran conocimiento que tiene en este tema que maneja como ella sola, honestamente. De verdad que sí. Muchas gracias a todos. Lo contacten, para mí están en una de las mejores manos que hay aquí en los Estados Unidos con respecto al tema legal migratorio. Lo digo con gracias. Bueno, muchísimas gracias, que pasen buenas noches y hasta la próxima. Así es, buenas noches, gracias.